Ahí está. Edith, por favor, preséntalo. Bueno, para empezar, nosotros somos estudiantes de arquitectura, estamos en el 9º cuatrimestre y pues hoy vamos a iniciar con la entrevista de su opinión acerca de que usted lo que piensa acerca de la época de oro de la cinematografía a la época actual. Esto es Y con respecto al cine mexicano y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y en general cómo se podrá decir decayó en calidad actualmente. Ok, ¿quieren que hable en general o vamos por épocas o cómo? sería más bien el inicio de cómo empezó la cinematografía en México, cómo empezó todo, cómo es que se empezó a expandir esa popularidad que tuvo de México y España. ¿O su opinión? ¿Qué piensa usted acerca de los inicios? ¿Cómo se expandió? ¿Cómo creció? Más que nada. Bueno, a México el cinematógrafo llega en 1896, cuando se le presenta por primera vez a Porfirio Díaz, al presidente Porfirio Díaz. Hay una función especial que hacen dos personajes que de alguna manera vienen de parte de los hermanos Lumière, que ellos son los que empiezan a promover el cinematógrafo. Ya anteriormente habían como ciertos acercamientos con Edison, que tenía su invento parecido al cinematógrafo, pero no había llamado la atención en aquel entonces. Es hasta que llegan estos dos personajes que se acercan con Porfirio Díaz y hacen una presentación especial con invitados allegados a Porfirio Díaz, que se hace la primera exhibición de cine en nuestro país. A partir de ello, bueno, no sé si ustedes sepan, Porfirio Díaz pues era muy amante de todo lo que tuviera que ver con Francia. Paseo de la Reforma es de alguna manera una copia de lo que son los Campos Elíseos en Francia, y pues bueno, todo lo que tuviera que ver con lo francés, Porfirio Díaz lo quería implementar en México, ¿no? Entonces, por eso que de alguna manera hace esta invitación, llegan estos personajes, hace la presentación, y las primeras imágenes de una película hecha en México es Porfirio Díaz precisamente paseando por Paseo de la Reforma, sale del castillo de Chapultepec y pasea a caballo por Paseo de la Reforma, y digamos, son los primeros inicios del cine en México realmente, ¿no? Las primeras imágenes captadas por un cinematógrafo en México es el presidente Porfirio Díaz. A partir de ahí, pues empiezan a generarse, yo no diría cineastas, sino gente que estaba como muy interesada en el nuevo invento, ¿no? Si ustedes bien saben, en los principios de la cinematografía, incluso mundial, pues era más como un atractivo de feria que como un instrumento educativo o de reunión de gente, ¿no? Atraer a las masas, sino que eran pequeños momentos, porque a final de cuentas, en los inicios del cine no habían historias, lo que se grababan eran aspectos cotidianos de la vida diaria, ¿no? Trenes llegando a las estaciones, gente en el campo, gente en la ciudad, automóviles, lo que pudieran captar en ese momento la gente que tenía la posibilidad de haberse comprado una cámara de cine y empezar a filmar. Con el paso del tiempo, pues se empiezan a crear historias, había una necesidad ya más de no solamente presentar lo cotidiano, sino la gente ya tenía como ese interés por contar historias. En México, las primeras personas que crean cine, hay una productora que es la productora Azteca, que es de alguna manera empieza con el automóvil gris,
que eran varios tipo como noticiero, era lo que estaban filmando, era acerca de una banda de 1914 en México, que basándose o ocultándose detrás de disfraces, se hacían pasar por carrancistas, y aprovechando todo este desconcierto que había en México por la revolución, iban a casas de ricos y se metían, asaltaban, robaban, secuestraban gente, ¿no? Y entonces esta historia se convierte en la primera película, de alguna manera, con una historia dentro del país, ¿no? Después ya vendrán otras historias, pero es curioso porque en México los primeros cineastas, los verdaderos cineastas que hacían películas, era gente que había trabajado ya en Hollywood, que tenían una experiencia de alguna manera hollywoodense, y eran llamados aquí a regresar a México a poder hacer películas y de alguna manera enseñar a los mexicanos a hacer cine, ¿no? Eso sería como lo que les pudiera contar yo al respecto de los inicios del cine en México. No sé si hay algo más que quieran que les cuente. Había también investigado y era también aquí en México, cuando usted mencionó de que Porfirio Díaz se grabó, fue, por así decirse, la primera persona que se grabó aquí en México, pero también había mirado que se filmó a Pancho Villa cuando iba marchando con sus soldados hacia la revolución. Eso también se podrá considerar hasta cierto punto un vestigio de los héroes mexicanos, ¿no es así? No, yo no lo consideraría así, porque si ustedes piensan acerca de la historia de México, la revolución estalla en 1910. Estamos hablando que ya eran alrededor de 12 años que ya había llegado el cinematógrafo. Como les comento, fue en 1896 que llega cinematógrafo, y ahí se empiezan a hacer cosas con Porfirio Díaz como presidente. Cuando Pancho Villa, ya estamos hablando de 1910, entonces ya habían muchos cortometrajes, por llamarlos de alguna manera, de cosas, como les comento, que sucedían, que no tenían realmente historia, que eran pequeños fragmentos de vida real, ¿no? Y pues bueno, lo de Pancho Villa viene hacia adelante. Y sí, por un lado, también la revolución tiene un gran efecto en lo que es la cinematografía, no solamente nacional. Ustedes no sé si sepan, pero habían productoras estadounidenses que habían contratado a Francisco Villa precisamente para poder filmar las batallas de la revolución. De alguna manera hay un contrato con Francisco Villa, donde le exigen que todas las batallas tengan que ser de día y ninguna de noche, porque las películas en aquel entonces, el material, la película, el film, pues no tenía la capacidad de registrar eventos nocturnos, ¿no? Entonces, la sensibilidad, no tenían la sensibilidad para registrar estos eventos, y las batallas de Pancho Villa muchas se realizaban por la noche. Entonces hay un contrato con esta productora, y le piden a Pancho Villa que las batallas sean de día, y después también, digo, hay muchas cosas que se filmaron con Pancho Villa, pero que no son batallas ni nada, sino que de repente hubo una productora que quiso hacer una película con Pancho Villa, la vida de Pancho Villa, y hay algunos fragmentos donde sí aparece él como personaje principal, pero otros que hay actores tomando el papel de Francisco Villa joven, cuando se supone que hay un hacendado, creo, me parece ser que es el que trata de violar a su hermana. Francisco Villa mata a este hacendado, ¿no? Y de ahí surge la historia o la leyenda de Francisco Villa como bandolero, ¿no? Bueno, después de eso se podrá decir viene
ah, la época de cine de oro mexicano que abarca, tengo entendido, desde 1940 hasta 1950, más o menos. Muchas veces dicen 57 cuando murió Pedro Infante, ¿no es así? Sí, mira, realmente la época de oro del cine mexicano es un poquito antes, es ya a finales de los años 30, justo poco después de iniciada la Segunda Guerra Mundial, y bueno, se conoce como la época del cine de oro de México, porque al principio, en los años 20 y principios de los años 30, la producción de cine en México era muy poca, ¿no? Cuando llega la revolución, la revolución, no, cuando llega la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? La Segunda Guerra Mundial, hay una escasez de material fílmico en Estados Unidos porque todo se destina de alguna manera al ejército, a apoyar al ejército, y ese momento lo aprovechan en México para empezar a filmar con mayor continuidad y con un mayor número de producciones, ¿no? Porque de alguna manera estaba todo el mercado latino ávido de películas, y el principal productor de películas que surtían a este mercado, pues se convirtió en México. Entonces, de hacer alrededor de 30 películas por año, se llegan casi hasta las 100 películas por año. Y realmente por eso es que se le llama la época de oro del cine mexicano. No tanto por la calidad de las películas, porque llega un momento como a principios de los años 50, varios factores hacen que las películas, en lugar de filmarse en 6 semanas, se empiezan a filmar en 2 semanas. Tintán hacía películas al por mayor, no solamente Tintán, en el cine mexicano por lo general hacían películas, en lugar de hacerlas en 6 semanas, las hacían en 2 semanas, y hacían una tras otra, tras otra. Quizás el único que tuvo cuidado en cuidar su producción fue Mario Moreno Cantinflas, que él hacía una película por año, pero su caso se cuece aparte, porque al final de cuentas, desde un principio, que cuando él empieza ya a tener el control de lo que él filma, de lo que él produce, porque se vuelve productor, y se asocia con la Columbia Pictures, ¿no? Tiene un contrato magnífico que le garantiza que todas sus películas se van a exhibir. También en ese entonces había un problema de exhibición, había un monopolio de exhibición que lo tenía a, este, ay, ya me acordaré, se me fue el nombre del que tenía, digamos, el monopolio de la exhibición en México. Y también se genera una situación de que no todas las películas que se producían se podían exhibir por este monopolio. Jenkins, William Jenkins, me parece que era el personaje que llega a México, un estadounidense que llega a México y de alguna manera se empieza a inmiscuir en la situación de la exhibición, empieza a comprar salas de exhibición, y él es el que empieza a decir qué es lo que va a exhibirse y qué es lo que no se exhibe. Entonces le da de alguna manera preferencia a películas del extranjero, ¿no? Estadounidenses, de Francia. Y bueno, sí, hay muchos factores también por lo cual acaba la producción o lo que se llama la época de oro del cine mexicano. En una de esas, como tú mencionas, es no solamente la muerte de Pedro Infante, sino que ya poco a poco se van acabando de alguna manera las figuras. En los años 50 mueren varios de los principales actores, Pedro Infante, Jorge Negrete. A principios de los 60 muere Pedro Armendáriz. Eh, Termina la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos vuelve a empezar a hacer películas, y como les comento, se empiezan a facturar películas en México a todo vapor. Ahí empieza a conocerse, se da el término de churros. Por ahí alguna persona mencionó, es que en México se hacen películas como se hacen churros, ¿no? Como en una churrería salen uno tras otro, y ese es de alguna manera de donde nace el término
churros para una película. Carecían, ya empezaban a carecer de calidad. Como les comento, ya no habían tantas figuras como actores, se empezaba a perder la calidad en cuanto a las historias. Digo, no es que todas las historias que se hicieron durante la época de oro fueran buenas, pero sí había mayor aceptación por los temas, ¿no? Aparte, terminando también la Guerra Mundial, países como Argentina o como España también empiezan nuevamente a tener una mayor producción. Latinoamérica ya no es solamente el mercado de México, sino que ya empieza la gente a ver películas españolas, películas argentinas, hacia finales de los años 50, con la revolución cubana, también sucede una situación. Cuba de alguna manera era uno de los principales mercados para vender películas mexicanas, y al triunfo de Castro, de alguna manera se cierra el mercado, ¿no? En Cuba. Entonces, todo es una situación que envuelve este final de la época del cine de oro mexicano. También está la situación de que empiezan a ver ya los canales de televisión, la televisión empieza a abrir mercado, ¿no? Y la gente, como lo que sucedió con el cine, ¿no? Le llamaba mucho la atención el cine, se empezaron a fascinar por el cine. La gente quiere ver cine, pero cuando aparece la televisión, la gente quería ver televisión, ¿no? Entonces, digamos que sí es alrededor de 15, 20 años los que pertenecen a esto que se le conoce como la época de oro del cine mexicano. Sí, otra cosa que había mirado es de que muchas veces en esas épocas tendían mucho a darle cierto toque romántico a las personas que vivían por, así decirlo, en los ranchos y todo eso. Cuando se empezaron a filmar todas esas películas, se ocurrió el cambio de, no sé, vamos a decir, México empezó a desarrollarse más, empezaron a salir más grandes ciudades, y hasta cierto punto podrá decirse que hubo un contraste y aparte una forma en la cual el México se estaba industrializando y convirtiéndose en una gran ciudad. En esas películas también se desarrollaba ese tema. Por ejemplo, la otra vez nos pusieron a ver Nosotros los Pobres y se ve como la gente aún quería vivir, por así decirlo, en el pasado, con valores muy de, no sé, vamos a trabajar el campo, vamos a hacer todo eso, pero después viene la ciudad, donde empiezan a industrializar cada vez más procesos y todas esas cosas. Bueno, en general realmente no solamente había una temática dentro del cine, sí, era como habían varios géneros a final de cuentas, ¿no? Hacia finales de los años 50, con el nacimiento del rock and roll en Estados Unidos, en México también de repente se quiere hacer películas de rock and roll, pero digo, ya habían muchas películas realizadas en la ciudad, en la misma Los Olvidados de Luis Buñuel, pues está filmada en los años 50, ¿no? Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, Pepe el Toro, son películas que se realizaban en la ciudad, Campeón sin Corona, de Alejandro Galindo, Una familia de tantas también de Alejandro Galindo. Habían una cantidad de temas y de géneros en México, pero sí realmente lo que más explotaba a final de cuentas pues era la comedia ranchera, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos a estos grandes ídolos que eran Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, que aunque no cantaba, de alguna vez de repente lo ponían medio a cantar y a hacer esos shows, pero la gente también iba por verlos cantar, ¿no? Eran los ídolos del cine nacional. Entonces, habían pocas películas. Recordemos que Pedro Infante tiene una cantidad cuantiosa de películas realizadas en la ciudad, no es el típico charro, ¿no? No es el que... Y aunque fueran películas hechas en la ciudad, Pedro Infante tenía que cantar, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues sí, la comedia ranchera y musical estaba ahí presente, pero siempre hubo temas diversos dentro de la cinematografía nacional.
Ah, Jorge. Bueno, una pregunta que yo le quería hacer era, ¿qué opina acerca del cine actual en México que se está haciendo? ¿Tu opinión? Híjole, sí me la pones difícil porque volvemos a la situación, lo mismo que sucedía en los años 30, en los años 40, en los años 50. A final de cuentas, en cada una de las décadas y cada una de las épocas del cine mexicano siempre han habido tanto películas buenas, películas que se convierten en películas de culto, ¿no? Hay películas que se hacen de industria, por llamarlo de alguna manera, y películas de autor. El cine en sí se divide en esas dos ramas, ¿no? Películas de autor y películas de industria. Las películas de industria que podríamos mencionar, Soltera, Treintona y Fantástica, Cansada de besar sapos, incluso nosotros los nobles, que es una adaptación de una gran película de de Luis Buñuel, ¿no? El Gran Calavera. Pues bueno, esta nueva versión la hacen muy comercial a final de cuentas. Y pues bueno, no sé hacia dónde iría como su pregunta o qué esperan que yo les responda, porque no me gustaría castigar a final de cuentas al cine que se hace hoy en día. Digo, para todo el público existe cine, ¿no? Hay gente que le gusta mucho ese tipo de cine y va a las salas de cine a ver esas películas, ¿no? Y hay gente que prefiere ir a ver otras películas, pero lo que sucede, hay un problema que siempre ha existido a final de cuentas dentro de la industria o cinematográfica mexicana, y el problema se llama distribución y exhibición, ¿no? Es más fácil que te compren a ti como autor una película de industria o comercial que te compren una película que tú digas, esta es mi obra maestra, no es nada comercial, pero yo estoy ahí echando el choro así profundo para que la gente que vaya a ver la película le encante, llore, me lleven a Cannes, gane un premio, no sé qué, ¿no? Y otras películas que por supuesto no van a ganar nunca un premio. Yo, por ejemplo, de repente platico, hay una película que no aguanté más de 15 minutos. Yo veo cine mexicano porque al final de cuentas, como cineasta, pues es lo que tienes que hacer y es lo que de repente productores te dicen, oye, es que quiero un guión como con este estilo, ¿no? Entonces, tienes que ver lo que se está haciendo. A final de cuentas, como cineastas, o como, sí, sobre todo como cineastas, no puedes evadir y darle la espalda a lo que se está haciendo. Vivimos en México y lo que hacemos es cine mexicano. Cine actual, yo les preguntaría qué llaman a ustedes como cine actual, porque por ahí tenemos películas de excelente calidad, ¿no? Que son actuales, y sí, obviamente estas películas comerciales que no tienen nada de calidad, pero pues que llenan salas. Y como les comentaba, el problema son los exhibidores, los distribuidores, que lo único que quieren es ganar dinero, ¿no? Entonces, una película comercial te la van a dejar 6 semanas en cartelera o incluso hasta 2 meses en cartelera, mientras una película de autor más, con más carnita, con más razón de ser como película, te la dejan una semana, máximo 2 semanas y bien te va, y te la quitan. Y aparte ni siquiera la exhiben en más de 25 salas, 40 salas cuando mucho, ¿no? Estamos hablando en un país que tiene más de 3,000 salas de cine, ¿no? Y tu película te dicen vas a salir con 40 copias, imagínense, no es nada, no es nada para que tu película se vea y se exhiba, y por eso la gente de repente sí ven No Manches Frida 2, que se exhibe en 1,500 salas. Ya estamos hablando de la mitad de las salas que existen en el país, ¿no? Donde sí van a ver No Manches Frida, y la gente dice, qué porquería de cine estamos viendo, qué porquería de cine se está haciendo en México, cuando sí hay películas que valen la pena
ver, pero pues que no se pueden exhibir porque de repente a Tijuana no llegan ciertas películas o no llegan a Yucatán, ¿no? Entonces, con 40 películas que te dice el exhibidor o el distribuidor, te voy a sacar con tantas películas, pues nada más te dan chance de estar en 40 salas en la Ciudad de México y en el área metropolitana, si acaso Cuernavaca saldrá una, y entonces, obviamente, aquí lo que funciona es cuánta gente entra a ver tu película, ¿sí? Como son 40 copias y la gente no se entera de que está la película en las salas de cine, pues no va. Y entonces de repente hay salas, películas que de repente tienen 3 espectadores y eso no les conviene a los exhibidores ni a los distribuidores. Entonces, por supuesto, te van a quitar inmediatamente de las pantallas y la gente no se enteró que existe tu película, ¿no? Mientras sí estamos viendo que en cartelera está No Manches Frida 2, qué culpa tiene el niño, no sé, las que ustedes me digan. Y pues bueno, la gente que le gusta el cine dice, qué porquería de cine estamos haciendo en México, ¿no? Ya no les den dinero a los cineastas porque hacen puras porquerías. Entonces, mi opinión, pues nada, pues hay que buscar el buen cine mexicano, ¿no? Porque sí se hace buen cine mexicano. Yo no digo que sea malo lo que es comercial, porque para ese cine hay público, ¿no? Y mientras el público asista a ver esas películas, pues no puedes decir es mala la película si te costó 10 millones de pesos y te está generando 12 millones de pesos, en el punto de vista de productor, exhibidor, distribuidor, dices, es una buena película, ¿no? Hablemos en términos económicos, una película que recupera es una excelente película. Una película que no hace ni siquiera la mitad de lo que le costó, hay películas que cuestan 8 millones de pesos y no hacen más de 200,000 pesos en taquilla, pues van a decir, es una mala película, ¿no? Cuando la historia es excelente, pero pues porque la gente no la ve, no la conoce, pasa de noche. Entonces, pues esa sería mi opinión. Yo creo que hay que buscar el buen cine mexicano, que sí lo hay, que sí lo existe, apoyar ese cine y como dicen, la mejor publicidad para ese tipo de cine es el boca en boca, ¿no? Pero pues mucha gente, yo les comento, a mí me sucedió con mi película que yo hice, que se llama Cómo no te voy a querer, estuve algún día afuera de una sala de cine, regalé boletos para que la gente entrara a ver mi película, pero la gente llegaba a ver, por ejemplo, en aquella época se estrenó mi película junto a La Era del Hielo 3. Entonces la gente no va a ver Cómo no te voy a querer, ya va predispuesta a ver La Era del Hielo 3. Entonces cuando llegan, incluso les están regalando boletos para ver tu película y la gente dice, ¿qué tan mala estará esa película? ¿No? Que hasta están regalando los boletos. Entonces, sí, también estamos un poquito mal educados como público, ¿no? No buscamos el cine de calidad, sino vamos por lo comercial. Y digo, a final de cuentas la culpa no la tiene el público, son los exhibidores que te llenan con un complejo de 12 salas, te lo llenan 10 películas con Avengers, ¿no? Y otra por ahí que no sé cuál, otra estadounidense, y a lo mejor por ahí una mexicana, pero la gente no va a ver la mexicana, a menos de que sea No Manches Frida, ¿no? Entonces creo que hay una situación de mala educación por parte del público que va al cine o que simplemente va a ver cine comercial y pues la gente que no se entera de que hay otro tipo de películas, ¿no? Sí. Más o menos había mirado cuando se estrenó la película de Jojo Rabbit, ocurrió más o menos ese conflicto con ejemplo, la de Cindy la Regia, creo que era. Esa película la pasaban como en 4 o 5 salas, pero la de Jojo Rabbit al final la terminaban pasando como a las 9, 10 de la noche. Ya era así de las últimas salas. Era nomás como 2 salas y las demás llenas de esa película. Sí, pues es que la gente no se entera o va predispuesta a ver lo más comercial, digo, ir a ver Avengers Endgame, ¿no?
te ponen otra película y dices, por supuesto que no. Y digo, a final de cuentas, como les comento, es una mala educación por parte del público, porque al final películas comerciales como La Era del Hielo, los Avengers, cosas, van a estar en cartelera 2 meses, ¿sí? Y la película mexicana que le costó mucho trabajo que la puedan exhibir, porque aparte, no sé si ustedes sepan, pero hoy en día se hacen más de 120 películas al año en México, y de esas 120 películas se alcanzan a exhibir, ¿qué les gusta? 40, y ya estoy exagerando, ¿no? Entonces, la gente no se fija que la película mexicana le costó mucho trabajo realizarse, conseguir un espacio en la sala de cine y decir, mira, hay una película mexicana, entremos a ver la película mexicana y el próximo martes venimos a ver Avengers Endgame, porque Avengers Endgame va a estar dos meses, la película mexicana la van a quitar, ¿no? A mí me ha tocado ir a ver películas mexicanas y les juro, 3 gentes en la sala de cine, aparte de mí, por supuesto, ¿no? Que dices, ¿qué pasa con el público? ¿Por qué no entran a ver estas películas? Ya les comento, yo regalé en el estreno de mi película una función, ¿no? Y la gente decía, pues qué tan mal está la película que hasta están regalando la entrada, ¿no? Alan, ¿no tienes tú una pregunta para el profesor? Bueno, ahorita retomando el tema de la época del cine de oro mexicano, ¿qué aportaciones o beneficios cinematográficos considera usted que generó para México? Bueno, yo considero que por supuesto tiene todos los beneficios, aportó por supuesto mucho, pero hay una situación, lo que como les comentaba, los inicios del cine mexicano no era realizado realmente por mexicanos, venía gente de Estados Unidos que había trabajado en Hollywood y eran los que hacían el cine en México. Vaya, Dolores del Río, Pedro Armendáriz no, pero Dolores del Río, el Indio Fernández, que había trabajado en Estados Unidos, en Hollywood, como extra, como lo que ustedes quieran, regresan a México y son la gente que hace el cine. La primera película hablada en México, que es Santa, bueno, la segunda versión de Santa, el director, los actores, el crew, prácticamente todos venían de Estados Unidos, venían de Hollywood, porque eran los que sabían hacer cine, ¿no? Entonces, la gente que empieza a trabajar en el cine en México se empapa de toda esta experiencia que traen estos personajes y pues empiezan a generar cada quien su forma de hacer cine, ¿no? Por ahí vi una entrevista de algún cineasta de aquella época que hablaba acerca de que pues realmente los cineastas de aquella época se empapaban no solamente del cine hollywoodense, sino también del cine venido de Europa, y veían películas y decían, ¿por qué nosotros no podemos hacer una película así? Por supuesto que sí podemos, hagamos una película de tal o cual forma, ¿no? Dependía de quién te estabas influenciando. Entonces, bueno, creo que es muy importante que hubiera una época de oro del cine mexicano, porque a final de cuentas, para los cineastas de hoy en día, pues son sus orígenes, ¿no? Si no conoces tu historia, no puedes continuar hacia adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso hay en escuelas de cine como el CCC, la ENAC, otras escuelas de cine, es importante que se enseñe historia del cine mexicano, ¿no? Yo doy clases también de historia del cine mexicano y la verdad es interesante cómo las nuevas generaciones están redescubriendo ese cine que se hizo en esa época, que no es solamente Pedro Infante o María Félix, ¿no? Sino que habían otras películas súper interesantes y los muchachos, créanme, que se quedan maravillados de incluso el lenguaje cinematográfico que ya se utilizaba en aquel entonces, cosa que a mí me llama mucho la atención porque pareciera ser que los jóvenes de hoy en día pensaran que cuando inició el cine mexicano se hacía, no sé,
no sé cómo se lo imaginaban, sin luces, sin equipo, no sé, ¿no? Porque en sus comentarios dice, es que me sorprende el lenguaje que ya utilizaban en aquella época, ¿no? ¿No? Por supuesto, nosotros los que hacemos cine hoy en día, tenemos que haber visto cine mexicano de aquella época y haber aprendido a hacer cine, no solamente del cine mexicano, digo, eh, las influencias para hacer cine son extensas, ¿no? ¿Cuántos años del cine hay mundialmente, ¿no? Y no acabaríamos de ver películas geniales y maravillosas, ¿no? Y también malas películas, porque también las malas películas hay que verlas para no repetir ese tipo de trabajos, ¿no? De hecho, lo que menciona de que los alumnos ven las películas y llegan a decir, Juan, están muy buenas. Eso creo que por lo menos a mí sí me pasó cuando nos pusieron a ver la de Nosotros los Pobres y Los Olvidados. Sí fue como básicamente redescubrir el fuego, por así decirse. Llegas diciendo, no, mi cine mexicano no es muy conocido, no es muy bueno. Y luego bueno, te ponen a ver estas películas y dices, bueno, estas están muy buenas. Y ya investigándolo después dices, viene el cine de churro, como usted lo mencionó, que viene entre los 70s y 80s, creo recordar, que fue cuando empiezan a poner figuras famosas, actrices y, por ejemplo, también lo de los luchadores, que también se empiezan a meter más figuras públicas para hacer cine y atraer gente. Sí, sí, digo, pero te comento, lo del churro viene ya de casi finales de los años 50, ¿no? Era una situación de que se tenía que producir más porque ya había más competencia, el cine español ya entraba a México y te digo, con esta situación de el monopolio de la exhibición, que ya era un problema desde aquel entonces, pues los productores querían generar más cine y de repente pues ya no importaba la calidad. Digo, el mismo Tintán tiene unas películas que eran muy buenas y otras películas que como les comento, las hacían, una película se hacía en 2 semanas con toda la rapidez del mundo y de repente se olvidaban de la historia y es cuando se genera este término de churro, ¿no? Y pues bueno, no, digo, también en aquella época habían películas malísimas, ¿no? Habría que ver todas esas películas que se pueden conseguir algunas todavía por ahí, incluso en YouTube hay películas que son malísimas, ¿no? Como les comento, digo, yo soy fan de Tintán, pero hay unas películas que son malas, malas para olvidar, ¿no? Del mismo Cantinflas. Cantinflas también tiene películas malísimas. Yo no sé si Pedro Infante, pero tienes que ser como amante de Pedro Infante como para querer todas sus películas, ¿no? Entonces, Sí, de hecho, sí. no, los churros siempre han existido, ¿no? Las malas películas siempre han existido también. Digo, había una situación no solamente en los años 70, lo que pasa es que en los años 70 ya decae también mucho la producción y se empiezan a hacer no solamente películas, lo que se llamaba se me olvidó el término, pero bueno, aparecen también las películas de ficheras. Las películas de luchadores son de finales de los años 50, con la aparición del Santo, que era en aquel entonces campeón de Mundial Welter, ¿no? Lo quieren llevar al cine. De hecho, la primera película que se llama El Enmascarado de Plata, bueno, una de las primeras películas de lucha libre es El Enmascarado de Plata, y sin embargo, dentro de esa película no aparece el Santo, ¿no? O agarraron digamos, su apodo de luchador, ¿no? El Enmascarado de Plata para hacer esa película. Y ya después de unas, no sé cuánto tiempo pasaría, convencen realmente a Rodolfo Guzmán, que era el nombre verdadero del Santo, a que haga películas. Y por supuesto, el Santo incluso tiene muy buenas películas. Hay unas películas que son de culto, de verdad, de culto de la época de los luchadores. Y después, obviamente, empiezan a hacer películas sin Tony Son también el Santo, vaya, actúa junto con Capulina, ¿no? En películas muy, muy malas. Pero el género de la lucha libre data también de finales de los años 50. Hay grandes películas. Otro de los luchadores que incluso
el personaje brincó del cine a lo que es la lucha libre real, era el Huracán Ramírez, ¿no? Que era un personaje de ficción y que fue tan popular en el cine que lo hicieron ir a la lucha libre, ¿no? Entonces, también eso nos deja también un poco la cinematografía mexicana, también la creación de ciertos personajes tipo, no sé, Batman, Superman, ¿no? Que ellos nacen de una historieta y los llevan al cine, pero por ejemplo, en el caso del Huracán Ramírez, nace del cine y lo llevan a la vida real, ¿no? Entonces, y Churros, bueno, como les comento, no solamente en los años 70, ya de los 60 también empieza a haber muy malas películas, todo lo que era el western mexicano, que creo que le dicen el chili western, creo que ese es el término, que hay muy malas películas y la gente se empieza a cansar de esas películas, ¿no? Porque aparte ya no está, como les comento, ya no están las figuras principales que eran adorados. Vaya, no sé si ustedes han visto cuando murió Pedro Infante, ¿no? La cantidad de gente que estaba en la calle siguiendo la carroza y todo eso. Entonces, era las estrellas del cine nacional sí eran de veras espectaculares. Las premier de las películas, algunas películas, también hay vestigios, hay archivos de fotografías. Por ejemplo, allá en el Rancho Grande con Tito Guizar, yo recuerdo haber visto una fotografía de la premier. Era una calle, digo, Tito Guizar parece ser que llegó tarde a la premier, no lo dejaban pasar, de la gente que lo estaba esperando, ¿no? La gente que quería ver al ídolo en la premier, digo, por supuesto, me imagino que no toda la gente que estuvo en la calle entró a ver la función, pero sí era una situación de colas y colas y colas y gente queriendo ver a sus ídolos. Entonces, ya hacia los años 60 se empieza a desaparecer eso. Les comento, hay varias situaciones que hacen que el cine mexicano empiece a decaer, los churros, la televisión, la muerte de los ídolos, el cambio de generaciones, tantas cosas. Sí, en los años 70 hay, como tú mencionas, varias películas malísimas, pero también empieza la época del cine negro de México, empiezan nuevos cineastas, aparece Casals, Felipe Casals, Jorge Fons, aparece Arturo Ripstein, ¿no? Que hacen excelentes y grandiosas películas, que es como lo que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Lo que decían hace rato. ¿Qué opina usted del cine actual? Pues bueno, el cine actual está lleno igual de malas películas como de buenas películas, pero hay que buscar esas buenas películas. Hoy en día les menciono Casals, Fons, Ripstein, todo eso, y por supuesto que son las vacas sagradas hoy en día del cine mexicano, ¿no? Y volteas a ver sus obras y dices, wow, lo mismo que les pudo haber pasado con descubrir a Pedro Infante o a Luis Buñuel, a Ismael Rodríguez como director, en Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, Los Olvidados de Luis Buñuel y todas las películas que se hacen. Hay un gran director también de los años 50, 60, Rafael, se me fue ahorita el apellido, que hace Macario, ya recordaré ahorita el apellido del director, hace Macario, hace Tardes de Otoño, también con López Tarso y con Pilar Pellicer, que es una joya de película. Pero bueno, regresando ya hacia los años 70, hay también muy buenas películas. Bastaría con que vieran La tía Alejandra de Ripstein, Los albañiles de Jorge Fons, Canoa de Felipe Casals. Muchas películas que realmente valen la pena y que por ahí, yo no sé si las nuevas generaciones las conocen o no, pero pues que valen la pena y de repente ya hacia los años 70 aparecerán nuevos nombres de cineastas, ¿no? Tenemos a Juan Antonio de la Riva, pues bueno, varios directores que ahorita se me escapan los nombres, pero también hay muy buenas películas de estos directores. Por supuesto, nace el Video Home,
hacia los años 70, que son películas ya también con esa facturación de hacerlas en una semana o 2 semanas, pero el videohome tiene también su mercado, es un mercado que esas películas ni siquiera se exhiben, ni siquiera se venden en México, son para el público latino de Estados Unidos, ¿no? Entonces, los narcos, los gruperos, ¿no? No sé, digo, no se me vienen ahorita a la mente nombres películas de Vicente Fernández que jamás aparecieron en México, pero sí se vendieron muy bien en Estados Unidos. Lo que de alguna manera le pasa a Eugenio Derbez, ¿no? Eugenio Derbez es adorado, amado en Estados Unidos por el público latino, ¿no? Y aquí a la gente ya no quiere ver sus películas, ¿no? Porque son malísimas. Y como decía Homero Simpson en la película de Los Simpsons, ¿para qué pagas algo que puedes ver en la televisión? ¿No? Haciendo referencia a los programas de Eugenio Derbez, que pues, por supuesto pagarás el cable, ¿no? Pero si tienes la televisión abierta, pues ves de Peluche, la familia Peluche, o no sé, los programas de Eugenio Derbez, y no tienes que ir a pagar a verlo actuar 2 horas en el cine en una película malísima, ¿no? ¿Qué más, jóvenes? Bueno, no sé si tengan ustedes otra pregunta. No, eso está bien. De hecho, es mucho contenido. Es muy importante saber toda esta información porque es preferente conocer toda la historia de cómo comenzó. Es mejor que esté grabado y conozcamos bien la cultura que tenemos nosotros como los mexicanos. Y más lo que falta para el futuro, cómo va a seguir avanzando esta cinematografía. Conocer más su desarrollo, más que nada. Sí, bueno, ahorita es muy importante, digo, no, estamos como en un impasse por toda esta situación de la pandemia. Muchas películas se pararon, no iniciaron rodaje, otras películas que estaban por exhibirse, que se tuvieron que detener por la situación de que cerraron los cines. No, digo, el futuro del cine mexicano pues es incierto, ¿no? A final de cuentas, ahorita hay un gran problema con la situación de que el gobierno está eliminando ciertos fondos, ¿no? Fideicomisos, y entre ellos se está llevando entre la pata a 2 fideicomisos que eran muy importantes para la industria mexicana, como son el Foprocine y el Fidecine, ¿no? Entonces, que de ahí nos agarramos muchos creadores, muchos productores para intentar hacer nuestras películas. Ahorita, con esta situación, no sabemos hacia dónde va el cine mexicano. Sé que hay algunas producciones que están como queriendo regresar a que sean filmadas. También hay la situación de que cada día se están haciendo más contenidos para las plataformas y no para las pantallas, ¿no? Entonces, sí es un futuro incierto, yo creo, para el cine mexicano. No sé hacia dónde va a ir. Yo creo que, digo, espero que retomemos la normalidad en cuanto a la producción, a la filmación, que se puedan seguir haciendo 120 películas, aunque no se vean todas, pero eso es generar que la industria siga, ¿no? Que permanezca. Y sobre todo otra cosa que también es bien importante, y ya que ustedes están ahí en la escuela, en la Universidad de las Californias, ¿no? Que hay una carrera de cine que también es súper importante porque también hay que descentralizar el cine, ¿no? Otro de los problemas que tiene mucho la cinematografía mexicana también es que está muy centralizada, ¿no? La mayor parte de las películas o se hacen en la Ciudad de México, de repente ya se empiezan a hacer más películas en Guadalajara, una que otra en Monterrey, ¿no? Pero pues Tijuana ya también tiene que levantar la mano y decir nosotros aquí estamos y aquí vamos a hacer cine, y no solamente fungir como maquiladores, porque tiene mucho Tijuana que pues van las producciones de fuera a filmar en los estudios de Rosarito, ¿no? Y la gente sí está trabajando en Tijuana, pero no en producciones nacionales, están haciendo más películas o series para Netflix, para no sé qué otras plataformas, ¿no? Y creo que es importante que los egresados de la Universidad de las Californias empiecen a hacer cine local, ¿no?
y levantar la mano y decir, aquí estamos como cineastas y queremos pertenecer a la industria, y volteen a vernos no solamente como maquiladores y trabajadores de la industria, sino como realizadores de historias de Tijuana o de Baja California, lo que gusten. Bueno, creo que eso sería todo por nuestra parte. Le agradecemos mucho que nos haya dado esta entrevista. En serio, muchas gracias por darme la entrevista. No, yo espero que... Nada, pues yo les agradezco, les agradezco mucho que me hayan entrevistado a mí, no entiendo todavía por qué a mí, ¿no? Pero les agradezco mucho la invitación, les pido nuevamente una disculpa por haber entrado tarde, digo, aquí una situación de problemas de internet y también de mi computadora, he tenido que dar la entrevista con mi celular, les voy a enseñar un poquito que en mi computadora tengo un problema para entrar, ¿no? Entonces también me pasé toda la entrevista intentando entrar a mi computadora. Nada, digo, espero que les haya servido lo que les platiqué. No sé si les funcione. Yo espero que sí. Cualquier cosa, cualquier reclamo, ya saben dónde encontrarme. Sí, muchas gracias, profesor. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, buen día. Si puedes cortar la grabación, porque sí me gustaría preguntarles algo. Eddie. Diga.